La casa se encontraba al final de una calle tranquila, donde por las mañanas solo se oía el crujido de las hojas secas y el rodar de las llantas sobre el asfalto. Dentro aún flotaba el olor a madera nueva y a pintura fresca, ese aroma que mezcla el inicio con la nostalgia. Margaret había elegido esa casa después de semanas de búsqueda. Decía que era lo suficientemente amplia para que su hijo pudiera formar una familia, pero lo bastante pequeña para no sentirse sola. La gente no suele darse cuenta de que las casas compradas con los ahorros de toda una vida siempre llevan dentro el alma de quien las adquirió. En esta, ese alma era la bondad, persistente, amable y fácilmente herida. Cuando Ethan y Olivia se mudaron, el ambiente parecía cálido. Olivia recorría cada habitación, pasando la mano por los marcos de las ventanas, diciendo con voz dulce y respetuosa: «Mamá eligió perfecto, la luz es hermosa». Ethan estaba ocupado con las cajas, abriéndolas, mientras decía: «Mamá, descanse, nosotros nos encargamos». Margaret sonreía mirando aquella escena con los ojos de quien acaba de tocar un sueño largamente esperado. Creía que la felicidad de su hijo era también su recompensa, pero la felicidad a veces cambia de tono demasiado rápido. Olivia comenzó a pegar pequeñas notas en los gabinetes. «Las especias van aquí, los platos en este estante, no usar este cuchillo para carne cruda». Cada papelito era una marca de poder suave que poco a poco convirtió la cocina, el espacio donde Margaret había sentido siempre paz, en un territorio nuevo. Ethan reía. «A ella le gusta organizar, mamá, no se preocupe». Margaret solo asintió, tranquilizándose a sí misma. «No pasa nada, mientras ellos sean felices». Esa noche Margaret cocinó el pollo asado que más le gustaba a Ethan. Olivia lo elogió, pero añadió enseguida: «La próxima déjeme probar otra receta, algo con un toque más italiano». Ethan coincidió. «Sí, Olivia cocina muy bien los platos europeos». La cena transcurrió tranquila, pero bajo la luz amarilla, el rostro de Margaret pareció apagarse a la mitad. En los días siguientes, la casa fue cambiando de ritmo. Las comidas ya no tenían hora fija. La música del salón era de un estilo que Margaret nunca había escuchado. Olivia hablaba de manera cortés, pero su mirada empezó a marcar límites, como si la mujer mayor fuera solo una huésped que se quedaba demasiado tiempo. Cada vez que Ethan abrazaba a su esposa, Margaret sentía que algo dentro de ella se estiraba y luego se encogía. Una sensación de orgullo mezclado con abandono. Por las noches, cuando los dos subían al cuarto, Margaret se quedaba sentada a la mesa, limpiando con cuidado un viejo jarrón de cerámica. La luz de la lámpara se reflejaba en la pared donde antes colgaba la foto de su esposo. Ahora esa foto estaba guardada en un cajón. Olivia había dicho que prefería colgar cosas más modernas. Margaret no protestó, solo murmuró: «Mientras tú seas feliz». Y entre los tic-tac del reloj sonrió levemente. Una sonrisa tan delgada como una hoja de papel. La sonrisa de quien ya está acostumbrada a soportar para conservar el poco sosiego que le queda. La casa brillaba, cálida y hermosa. Pero entre las risas comenzaba a asomar la sombra de alguien que poco a poco se estaba desvaneciendo. Esa noche, la casa brillaba como un pequeño salón de eventos. La luz del candelabro de cristal caía sobre la mesa larga cubierta con un mantel blanco, donde Olivia había dispuesto platos de queso, vino tinto y ensaladas para que se viera más al estilo europeo. Margaret no había sido avisada de la cena.
Solo cuando escuchó el sonido de un auto estacionándose en el patio y percibió un perfume desconocido en el aire, entendió que había invitados en casa. Olivia bajó del dormitorio del segundo piso, con un vestido de seda roja que le rozaba los tobillos y los labios pintados de un brillo impecable. «Mamá, voy a tomar unos platos de plata del gabinete, ¿sí? A mis colegas les encanta el toque clásico», dijo rápido, sin esperar respuesta. Margaret solo asintió, quedándose quieta en la esquina de la cocina, aún con la cuchara de madera húmeda en la mano. Ethan bajó corriendo, ajustándose la corbata, sonriendo. «No te preocupes, mamá. Son solo unos amigos de Olivia, una cena ligera». Pero aquella cena ligera resultó un banquete completo. Cuando llegaron los invitados, Olivia se movía como una directora acostumbrada a su escenario. Reía fuerte, alzaba la copa, circulaba entre los presentes. Margaret, detrás del mostrador, servía vino, recogía platos, temerosa de alterar el orden de los platillos. Una mujer rubia preguntó: «¿Y esta señora es?». Olivia giró hacia ella, sonriendo como si acabara de recordar un chiste. «Ah, ella es Margaret, nuestra empleada de confianza de toda la vida, casi parte de la familia». El sonido de su voz cayó en medio del salón como un golpe helado. La mitad de los invitados rió. La otra mitad guardó silencio por incomodidad. Ethan, al lado de su esposa, sonrió forzado y murmuró: «Mamá, no lo tomes a mal, solo está bromeando». Pero nadie hace una broma así con quien pagó la casa donde se está de pie. Margaret mantuvo el rostro sereno, inclinó ligeramente la cabeza y se retiró a la cocina. Desde ese espacio apartado, la risa del salón rebotaba contra las paredes, expandiéndose como el sonido de un cristal al romperse. Se apoyó en el mueble, las palmas sobre la mesa, aún untadas de grasa fría de pollo. La sensación le dio escalofríos, como si ella misma estuviera sucia dentro de una cocina que antes había sido suya. A través de la rendija de la puerta, vio a Olivia tomada del brazo de Ethan, sirviendo más vino a los invitados. El cabello de Olivia brillaba al reflejar la luz. Todos alzaban sus copas. El sonido de cheers se repetía alegre y constante. Ethan levantó la vista, cruzó los ojos de su madre a lo lejos y enseguida apartó la mirada. Margaret observó la escena sin rabia, solo con un vacío profundo. Hay dolores que no necesitan gritos. Basta con una mirada que se retira a tiempo. Después de la cena, la casa volvió a quedar en silencio. Olivia le dijo a su esposo: «Tu mamá se veía cansada. Supongo que no está acostumbrada a este tipo de reuniones». Ethan respondió: «Sí, mamá es un poco sensible». Rieron bajito. Margaret escuchó todo a través de la puerta entreabierta de su habitación. Sentada en la cama, colocó la mano sobre la vieja cobija de su difunto esposo. Las arrugas del tejido ya gastadas, aún con el leve aroma a lavanda de antaño. Afuera las risas habían cesado, pero dentro de ella el eco seguía retumbando. Esa noche Margaret se levantó muy tarde y se sirvió un vaso de agua. En la mesa del comedor aún quedaban copas de los invitados. La luz del techo se reflejaba en la superficie del agua, mostrando su rostro, borroso, envejecido, extraño. Susurró casi sin voz: «Mientras seas feliz». Pero por primera vez, esa frase tan repetida sonó como una mentira que se decía a sí misma. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de la cortina blanca, iluminando el comedor que aún conservaba el aroma a vino y perfume de la noche anterior. La mesa seguía sin recoger, los platos y copas apilados como los restos de una función que había llegado a su fin.
Margaret se levantó temprano como siempre y comenzó a limpiar. Recogió una por una las copas, limpió la superficie de la mesa, juntó la basura y dejó todo en orden. Justo cuando salió por la puerta trasera con la bolsa en la mano, Olivia bajó las escaleras, el cabello recogido, vestida con ropa de yoga, y le habló con voz ligera, casi un suspiro. «Mamá, la próxima vez que tenga invitados, mejor no salga a saludar. Los pone un poco incómodos». Ella levantó la mirada sin entender. ¿Incómodos? Olivia sonrió con delicadeza, como si temiera herirla. Es que no están acostumbrados a conversar con personas mayores de la manera tradicional. Temen decir algo inapropiado, mamá. ¿Entiende? Yo solo quiero que todo sea más agradable. Margaret guardó silencio un momento y asintió. Entiendo. En ese instante, el aire en la habitación se volvió denso. Escuchó claramente el tic-tac del reloj, luego el suave golpe de la puerta del refrigerador al cerrarse. El sonido exacto de una frontera recién trazada. Desde ese momento, la cocina se convirtió en el único territorio que aún le pertenecía. Durante los días siguientes, Olivia reorganizó toda la casa. La foto de boda de Margaret y su esposo fue reemplazada por una pintura abstracta de tonos azules. El juego de té antiguo que ella usaba cada tarde fue guardado en un armario al fondo de la cocina. Ethan explicó: «A Olivia le gusta el espacio más luminoso, mamá. No se lo tome a mal». Ella sonrió, sirvió el té y dijo con voz suave como el viento: «Mientras ustedes sean felices». Pero con cada frase de esas, sentía que dentro de ella se abría otra rasgadura invisible. Por la tarde, Margaret cocinó estofado. El olor a carne y cebolla se extendió por toda la casa. Olivia pasó junto a ella y frunció el ceño. «El olor es muy fuerte, mamá. Creo que deberíamos cambiar a comida asada sin humo. La casa se verá más elegante». Ethan, desde el sofá, solo murmuró un sí. Margaret asintió despacio. Apagó la estufa y sacó la olla al patio para que se enfriara. El aroma flotó en el aire como una despedida silenciosa de una costumbre antigua. Empezó a comer sola en la cocina, en una mesa pequeña junto a la ventana. Una vez Olivia entró, sonriendo apenas. «Mamá, no se esfuerce tanto, nosotros podemos encargarnos. Descanse, mire películas, lea un libro». Pero su voz no era una invitación, sino una forma educada de pedir distancia. Por las noches, mientras Olivia ponía música en la sala y sus tacones sonaban rítmicos sobre el piso de madera, Margaret se quedaba en la cocina, escuchando cada paso como si marcara la medida exacta de la distancia entre ellas. Lavaba los platos con lentitud, cada gota de agua resonando en el espacio estrecho. A su edad uno ya no necesita mucho, solo la sensación de seguir siendo visto. Pero en esa casa las miradas hacia ella eran cada vez menos, como la luz del atardecer que se apaga sin que nadie lo note. Cuando cayó la noche, Margaret cerró la puerta de la cocina y miró hacia la sala, donde la luz seguía filtrándose a través del cristal. Olivia reía al teléfono, erguida, segura, orgullosa. Margaret permaneció quieta, el paño aún en la mano. «Está bien, los jóvenes son así», murmuró como para consolarse. Pero al girarse para volver al interior, su espalda se encorvó un poco más. Y la cocina, que alguna vez fue el corazón de la casa, solo conservó el tibio aliento de una mujer que estaba siendo lentamente apartada de la vida que ella misma había construido. Esa tarde, una llovizna fina caía tras la ventana del comedor. Olivia preparaba café.
El aroma de los granos tostados se mezclaba con el golpeteo rítmico de los dedos de Ethan sobre la mesa de madera. «Mamá», comenzó él con voz deliberadamente suave, «estoy pensando en renovar el préstamo para arreglar un poco la casa. El banco pide que el nombre del propietario sea el mismo que el del solicitante. Creo que sería mejor poner la casa a nombre mío y de Olivia, por conveniencia». Margaret levantó la vista. Aquella frase, que sonaba como un trámite, cayó en sus oídos como una sentencia. «¿A nombre de ustedes?», preguntó, solo para confirmar lo que no quería creer. Ethan sonrió, la sonrisa de quien ya tiene su argumento preparado. «Mamá ya no necesita estar en los papeles. Nosotros nos encargamos de todo. Impuestos, seguros. Quiero que descanse, que no se preocupe de nada». Por un instante la habitación se enfrió. La luz del exterior se apagaba lentamente y solo se oía el goteo constante del café. Margaret no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Las paredes color crema que ella misma había escogido. Las cortinas cosidas por sus manos. Los ladrillos del patio que su esposo había pedido el último año que vivió. Todo seguía allí, pero de pronto ya no le pertenecía. «Está bien, lo pensaré», dijo en voz baja. Ethan asintió complacido, como quien da por resuelto un asunto menor. Olivia dejó la taza sobre la mesa sonriendo. Sabía que mamá entendería. «Usted siempre ha sido tan considerada». El cumplido era suave como la seda, pero dejó un ardor detrás de su cuello. Cuando subieron a su habitación, Margaret permaneció sentada. Sobre la mesa yacía un montón de documentos viejos, entre ellos el contrato de compraventa de la casa. Lo abrió. El papel amarillento en los bordes, la tinta de la firma ligeramente corrida. Bajo la línea en negritas, propietaria Margaret Walker, estaba su firma. Un trazo firme, de alguien convencida de estar haciendo lo correcto. Sus dedos temblaron al recorrer la tinta seca, como queriendo aferrar una parte de su vida que se le escapaba. Afuera, la lluvia arreció, golpeando el techo y su pecho por igual. La sensación de ser expulsada de su propio refugio no llegó con gritos ni discusiones, sino con unas cuantas palabras suaves. «Mamá ya no necesita estar en los papeles». Una frase y toda una vida de esfuerzo quedó borrada. Al caer la noche, la casa se hundió en una penumbra tranquila. Margaret se sentó a la mesa. Abrió el cajón y sacó su libreta de apuntes del día en que compró la casa. En la primera página, escrita a lápiz, leyó: «Este será el lugar donde mi hijo comience su vida adulta». Repasó la frase una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas. El tic-tac del reloj en la sala sonaba constante, cada golpe como un martillazo sobre la memoria. Ella no sollozó. Solo inclinó la cabeza y dejó caer una lágrima justo sobre la vieja firma, que se expandió, se desvaneció y desapareció. En aquella casa silenciosa, una madre comprendió que a veces la pérdida más grande no requiere que nadie robe nada. Basta con una palabra amable dicha en el momento exacto. Aquella tarde el calor era sofocante. El ventilador del techo giraba despacio como una máquina vieja que ya no tenía ganas de seguir funcionando. Olivia entró de la sala a la cocina con el ceño fruncido. «Se fue la luz», dijo en voz alta con irritación. «Seguro mamá se olvidó de pagar la cuenta, ¿no?» Margaret lavaba las verduras, el agua corriendo en un murmullo constante. Levantó la vista, las manos aún mojadas, y negó con la cabeza. «Pensé que tú te encargarías de eso. Te di el dinero la semana pasada». Olivia cruzó los brazos levantando una ceja. «Tengo trabajo, mamá.
Usted está en casa todo el día, debería revisar los recibos. Las personas mayores suelen ser despistadas, pero hay cosas que no necesitan que se las recuerden. Aquella frase sonó como un golpe envuelto en seda. Ethan salió de su estudio con el teléfono en la mano, un gesto de incomodidad en el rostro. «No es nada», dijo. «Mañana lo pago, no exageren». Pero su tono superficial y cansado volvió el aire pesado. Margaret guardó silencio unos segundos. Luego dijo despacio: «No quiero discutir. Casi no uso electricidad. Las cosas de esta casa son de ustedes». Olivia sonrió con desdén, golpeando con el dedo sobre la mesa de madera. Si mamá supiera cuidar de la familia, como dice, tal vez Ethan no habría tenido que cargar con usted toda su vida. El tiempo se detuvo. La frase cayó como una piedra, no por su volumen, sino por su precisión. Golpeó justo en el punto más blando del corazón. Ethan, de pie entre ambas, no reaccionó. No defendió a nadie. Solo miró al suelo, donde una gota de agua cayó de la mano de Margaret, extendiéndose en un pequeño círculo. Margaret dejó el cuchillo con cuidado. En su mente se amontonaron imágenes. Las noches en el hospital vigilando el aliento débil de su esposo. Las madrugadas llevando a Ethan a la escuela cuando aún no amanecía. La habitación de alquiler diminuta que limpiaba hasta el último rincón para que su hijo pudiera estudiar. Cada recuerdo se convirtió en un fragmento de espejo que devolvía la frase de Olivia, hecha trizas en 1000 pedazos. «Ethan», dijo sin temblar, pero con el cansancio pesándole en la voz. «¿La escuchaste?» Él respondió sin mirarla. «Déjalo, mamá. No lo dijo con mala intención». No lo dijo con mala intención. 3 palabras que fueron el segundo cuchillo. Más frías, más profundas. Margaret no replicó. Se limpió las manos en el delantal y dio un paso atrás, como si temiera perder el equilibrio. Olivia se volvió, sonriendo con suficiencia. «Solo dije la verdad. No sea tan sensible». Ethan permaneció inmóvil y su silencio habló por él. Ya no era distracción, era elección. Había elegido un bando. Esa noche la luz volvió. La iluminación blanca se reflejaba en las paredes, delineando el rostro de Margaret sentada junto a la mesa. Abrió el armario y sacó una foto vieja de Ethan de niño. El cabello despeinado, la sonrisa abierta, un papalote hecho por él en las manos. Pasó los dedos por la imagen. Luego la puso boca abajo. Bajo la lámpara su sombra se alargó, delgada, adherida al suelo como si también quisiera marcharse, pero no tuviera fuerza para hacerlo. Más tarde, mientras Olivia reía y hablaba en su habitación, Margaret escuchó esas risas a través de la pared. Ya no sintió rabia, solo un vacío tan amplio que nada podría llenarlo. Comprendió que el silencio de su hijo ya no era un rasguño, era una herida. Y después de esa herida, quizá ya no quedaba nada que perder. Esa cena fue una repetición de muchas noches anteriores, solo que con más espectadores. Los padres de Olivia llegaron con una botella de vino costoso y sonrisas de cortesía. Elogiaron la casa por ser elegante y juvenil. Alabaron a su hija por saber manejar tan bien su hogar. Y voltearon hacia Ethan para decirle que era afortunado de tener una esposa tan moderna. Margaret escuchaba todo desde la cocina, como si hablaran de un lugar lejano, uno al que ella no pertenecía. Cuando comenzó la cena, Olivia sirvió vino a todos. La última copa se la pasó a Margaret, mitad en broma, mitad en serio. «Mamá, ¿podría servirles un poco más a mis padres? Considérelo su tarea de la empleada de la casa». Rió. Una risa clara y fuerte que resonó entre las luces del comedor.
Su madre se unió diciendo: «No molestes a tu pobre suegra». Pero la palabra pobre hizo que la risa se multiplicara, tintineando como una cadena de cristales que chocan entre sí. Ethan también rió, torpemente, pero no dijo nada. Nadie corrigió. Nadie sintió la necesidad de decir: «Ella es mi madre». Margaret se quedó quieta, la botella en la mano, la mirada fija en el vino rojo oscuro que caía lentamente en la copa. La llenó y añadió unas gotas más, hasta que el líquido se desbordó y manchó el mantel blanco con una línea difusa, roja, como una herida. Nadie lo notó. Continuaron hablando de inversionistas, de unas vacaciones en Italia, de la idea de abrir una nueva empresa. El salón estaba lleno de risas, pero en medio de esas risas había una mujer en silencio, tan inmóvil que si alguien la hubiera observado bien, habría notado el leve temblor de sus hombros, no de ira, sino de agotamiento. Cuando la reunión terminó, todos se trasladaron a la sala. Olivia, colgada del brazo de su madre, dijo en voz lo bastante alta para que Margaret la oyera: «¿Ves, mamá? Te dije que tener a alguien que ayude en casa es muy práctico». Margaret recogió la mesa. Plato por plato, copa por copa, los lavó con agua fría hasta que las manos se le entumecieron. No miró hacia la sala, donde seguían conversando. Se concentró solo en el sonido del agua para cubrir cualquier otro ruido. A medianoche, la casa quedó en silencio. Margaret se sentó a la mesa, la luz amarilla cayendo sobre su rostro pálido de cansancio. Miró a su alrededor. Cada objeto llevaba su huella. Las cortinas que ella eligió, la mesa que compró, los cuadros que colgó con sus propias manos. Pero bajo esa luz no reconocía el lugar. Ya no era su casa. Antes del amanecer, empacó una pequeña bolsa, unas cuantas mudas de ropa, una libreta y la vieja foto de su esposo. Al salir del cuarto, se detuvo frente a la mesa del comedor, donde aún quedaba la mancha de vino de la noche anterior. Colocó sobre el mantel un manojo de llaves: la de la puerta principal, la trasera, la del almacén, la del buzón y la del garaje. Quedaron ordenadas, brillando débilmente con la luz del amanecer. Cuando Olivia bajó a la cocina, todavía en pijama y con el cabello suelto, vio a Margaret junto a la puerta. «¿A dónde va tan temprano, mamá?», preguntó medio dormida. Margaret se volvió y sonrió. Era una sonrisa tranquila, extrañamente serena. «Buena suerte con la hipoteca», dijo y abrió la puerta. No hubo portazo ni despedida. La puerta se cerró con suavidad, dejando atrás la casa que empezaba a iluminarse con el sol y un aire inmóvil que pesaba como un secreto. En ese silencio, por primera vez, Margaret no se sintió una sirvienta en la casa de alguien más. Era solo una mujer que se marchaba, caminando hacia un lugar donde la risa ya no dolía. El departamento de la tía Ruth estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, con un pasillo largo y oscuro donde se mezclaban el olor de la pintura descascarada y la madera podrida. La ventana daba a un callejón angosto, apenas suficiente para dejar entrar un poco de luz débil cada mañana. Margaret se detuvo frente a la puerta pintada de verde, ya descascarada. Introdujo la llave y escuchó el clic del cerrojo, un sonido leve, como el suspiro de un metal que no se usaba desde hacía años. Dentro todo estaba igual que hacía tiempo. El pequeño armario de madera, el sillón tapizado en terciopelo gris, los retratos en blanco y negro de familiares ya fallecidos. No había voces, ni olor a comida, solo el olor a polvo, a tiempo. Abrió la ventana. El viento frío entró con fuerza.
arrastrando algunos periódicos viejos que revolotearon por el piso. El calentador se encendió con un zumbido constante, rítmico, como el pulso débil de la habitación. Margaret se sentó en el sillón, miró alrededor y sintió que había retrocedido en el tiempo, regresando a un fragmento de vida olvidado. Durante los primeros días, no hizo nada más que limpiar. Cada objeto despertaba un recuerdo. El pequeño florero de cerámica, donde la tía Ruth ponía margaritas, la caja de hojalata con hilos y agujas, el reloj de pared detenido para siempre. Aquellas cosas inertes la consolaban y al mismo tiempo la hacían sentir como una visitante refugiada en un museo de su propio pasado. El cuarto día, mientras llovía, encontró en el cajón de un escritorio una libreta vacía, de tapa de cuero suave, ya envejecido y color marrón. Se sentó frente a la mesa de madera, encendió la lámpara pequeña y la luz amarilla se inclinó sobre el vidrio empañado de la ventana. Le temblaron las manos al tomar la pluma. Hacía mucho que no escribía para sí misma. En la primera página, con letra lenta y ligeramente inclinada, escribió: «He dado tanto que olvidé quién soy». Se detuvo un momento, miró la frase y luego siguió escribiendo. No para contar una historia, sino para sobrevivir a cada respiración. Cada línea era una forma de mantenerse a flote. Escribió sobre las mañanas preparando té para Ethan, sobre cómo Olivia reorganizaba las cosas, sobre la primera vez que sintió que sobraba en su propia casa. No eran reproches, solo anotaciones, como si al no escribirlas, esos recuerdos pudieran desvanecerse junto con ella. Al caer la noche, se sentó junto a la ventana y escuchó el golpeteo de la lluvia sobre el techo de lámina. La luz de la calle se filtraba, dibujando largas franjas en la pared. Imaginó a Ethan preguntándose dónde estaría, si alguna vez pensaba en ella, o si la risa de Olivia ya habría llenado todos los vacíos. No lo sabía, y quizás tampoco quería saberlo. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantó detrás del edificio de enfrente, Margaret se sirvió una taza de té negro y abrió de nuevo la libreta. Escribir se había vuelto su nuevo pulso vital. Anotaba los detalles mínimos: el zumbido del calentador, el vapor del té, la sensación de las sábanas frías cada noche. Esas pequeñas cosas se iban acumulando como pruebas de que seguía existiendo. Cada línea la alejaba del vacío. Escribir para Margaret ya no era un pasatiempo, sino una forma de respirar. Entendió que si algún día dejaba de hacerlo, el silencio la devoraría. Y en aquel departamento viejo, entre el polvo y la madera gastada, el sonido del bolígrafo sobre el papel se convirtió en el único testimonio de que esa mujer aún estaba viva. Una mañana de octubre la luz entraba por la ventana como una hoja de papel delgada. Margaret estaba ordenando el rincón donde se encontraba la vieja máquina de coser de la tía Ruth, un objeto que no había tocado desde que se mudó. El polvo cubría la superficie de madera. Las patas estaban oxidadas y el pedal inmóvil, como si hubiera olvidado cómo moverse. Al jalarla para limpiarla, se escuchó un leve sonido metálico. Algo había golpeado el suelo. Debajo de la máquina apareció un pequeño cofre de hierro, oscuro por el paso del tiempo, con la tapa cubierta de una gruesa capa de polvo. Margaret se agachó. Sus manos temblorosas limpiaron la superficie. El candado estaba oxidado, pero las bisagras flojas. Con un poco de fuerza, se abrió. Un olor a metal viejo y papel húmedo llenó el aire. El aroma inconfundible de los secretos guardados demasiado tiempo. Dentro había un expediente médico.
algunas cartas y un sobre amarillento con una escritura delicada en tinta azul. Para Margaret, si algún día regresas aquí. Abrió el sobre. La letra inclinada y temblorosa de la tía Ruth apareció ante sus ojos. Querida Margaret, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy en este mundo y que parte de la verdad que guardé durante tantos años debe ser entregada a ti. Aquel año, cuando diste a luz a Ethan, yo trabajaba de enfermera en el turno de noche en el hospital. Vi algo extraño. 2 bebés fueron sacados de la misma sala y había una confusión en los registros. Sospeché, pero el jefe de médicos dijo que era un simple error administrativo. Me quedé callada. Semanas después encontré una copia de un informe interno donde mencionaban un cambio de etiquetas para evitar un escándalo que podría perjudicar a una familia influyente. Guardé esos documentos temiendo que algún día necesitaras saber la verdad. El niño que lleva tu verdadero nombre es Michael Jameson. Leyó ese nombre una y otra vez. Cada vez que lo hacía, su corazón latía distinto, con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Revisó el expediente, copias borrosas, un informe del hospital y una fotografía vieja de un recién nacido envuelto en una manta blanca, con una inscripción al reverso. Michael, 14 de mayo de 1989. En la habitación silenciosa, Margaret permaneció inmóvil. Afuera, el viento soplaba suavemente, moviendo las cortinas. La luz se deslizaba sobre el piso en reflejos dorados. No lloró, tampoco sintió ira. Lo que la invadió fue una claridad extraña, como si todos los desajustes de su vida, la distancia, las palabras frías, la indiferencia de Ethan, de pronto encajaran con precisión en su lugar. Ethan no es mi hijo de sangre. La frase resonaba en su mente, pero no la destrozaba. Al contrario, era como una llave que abría la puerta donde había permanecido encerrada en su propia oscuridad. ¿Por qué nunca me miró con verdadera ternura? ¿Por qué siempre sentí entre nosotros un frío sin nombre? Ahora lo entendía. Colocó la foto sobre la mesa y acarició con los dedos el diminuto rostro del bebé. Michael, susurró, la voz suave como el viento. No era un dolor que le hiciera llorar, sino una comprensión tan profunda que las lágrimas ya no bastaban. Esa tarde, cuando el sol se escondió detrás de los edificios, Margaret seguía sentada junto al cofre abierto. La luz del atardecer bañaba su rostro con un tono dorado pálido. A su lado, el expediente y las cartas temblorosas formaban la herencia de un secreto demasiado grande, una vida entera intercambiada sin que nadie lo supiera. Cerró el cofre sin poner el candado. Ya no había nada que ocultar. Dentro de ella otra puerta se abría, no hacia la rabia ni el resentimiento, sino hacia una claridad tan fría que dolía. Todo lo que antes parecía sin sentido, de repente tenía razón de ser. En los días siguientes, Margaret vivió como quien observa una película antigua de su propia vida. Cada mañana preparaba té, se sentaba junto a la ventana, encendía su viejo portátil y entraba en silencio en el mundo que Olivia mostraba con orgullo al público. En las redes sociales todo era perfecto. Fotos junto a una piscina de hotel, una copa de cóctel en la mano, una sonrisa radiante. Debajo de cada publicación había cientos de comentarios de admiración, decenas de corazones. La vida soñada, escribió alguien. Una pareja exitosa, elogió otro. Margaret observaba aquellas imágenes como si mirara un escenario. Deslumbrante, pero cuanto más brillante la luz, más densa la oscuridad detrás del telón. Leía con atención cada pie de foto, cada ubicación. En una imagen tomada en Da Nang,
El nombre del hotel no coincidía con el lugar que solían mencionar. En otra, Ethan posaba junto a un auto de lujo, pero la matrícula estaba cubierta con un emoji. Todo parecía demasiado calculado, demasiado perfecto, como si estuvieran construyendo un muro hecho de ilusiones. Una noche, Margaret abrió nuevamente el archivo de la antigua casa. En el cajón de documentos encontró una copia del título de propiedad que había firmado más de 10 años atrás. La línea propietaria Margaret Walker seguía ahí, clara, intacta, sin transferencia alguna. Aquella solicitud de Ethan para cambiar el nombre no había prosperado, o el banco no la había aprobado. La casa, el mismo lugar que la había expulsado, seguía siendo legalmente suya. Margaret permaneció largo rato en silencio, la luz amarilla iluminando su rostro sereno. En su interior, una idea comenzó a tomar forma, no nacida del rencor, sino de una lucidez absoluta. Si me ven como una sirvienta, les mostraré quién es la verdadera dueña de esa casa. Pero no tenía prisa. Sabía que la ira precipitada hace perder la ventaja. Eligió el silencio. Ese silencio ya no era rendición, sino estrategia. Desde entonces, Margaret empezó a registrar todo. Iba a la biblioteca del pueblo, pedía ayuda a los empleados para consultar información pública sobre préstamos y registros fiscales, y hacía copias discretamente. Nada ilegal, solo fragmentos pequeños de datos que la mayoría no consideraría importantes. Pero al unirlos contaban una historia muy distinta de las imágenes brillantes en Internet. Olivia estaba sumida en deudas. Su cuenta bancaria estaba hipotecada por un préstamo comercial. Ethan había dejado su empleo 6 meses antes y vivía de un supuesto proyecto emprendedor que nadie sabía si era real o ficticio. Cada nuevo dato la hacía sentirse más tranquila. No por satisfacción, sino por equilibrio. Durante años la habían hecho creer que era débil, inútil, anticuada. Ahora se descubría más clara, más lúcida que nunca. Esa noche Margaret se sentó junto a la mesa de madera, abrió su cuaderno y escribió una sola línea. El primer paso hacia la libertad es conocer la verdad. Luego cerró la libreta. Se sirvió un poco del vino que quedaba y observó cómo la luna se reflejaba en la superficie roja del líquido, proyectando su sombra en la pared. Una figura pequeña, pero con una mirada encendida por una luz nueva, la de quien ya no teme. Sabía que el día siguiente sería distinto. No habría gritos ni exigencias. Solo haría falta un documento. Una firma, una decisión. Todo cambiaría. Pero esa noche Margaret no se apresuró. Permaneció quieta, escuchando el tic-tac constante del reloj, y sonrió, con la sonrisa de quien está lista para recuperar lo que le pertenece, del modo más suave, más legítimo y más silencioso posible. Ese día el cielo estaba inusualmente claro. Margaret caminaba por la calle principal del pueblo, una calle estrecha, empedrada, flanqueada por pequeñas tiendas en las que nunca había reparado. El aire olía a café y a tinta fresca. Al pasar frente a una librería en la esquina se detuvo. En el letrero de madera pintado de azul oscuro podía leerse, con letras trazadas a mano, Librería Jameson. Margaret se quedó inmóvil. Ese apellido, Jameson, coincidía con el nombre escrito en el documento que la tía Ruth le había dejado. Una delgada cuerda invisible, temblorosa, parecía unir de pronto dos mundos que jamás debieron encontrarse. A través del escaparate vio a un hombre acomodando libros en los estantes. Era alto, de movimientos tranquilos, cabello castaño oscuro, mirada serena pero luminosa.
Había algo en esos ojos que hizo que el corazón de Margaret se contrajera ligeramente, una familiaridad inexplicable. Lo observó inclinarse para ayudar a una niña a elegir un libro. Dijo algo con voz cálida, pausada. Margaret permaneció allí largo rato, hasta que la luz del sol de la tarde se filtró en diagonal y se dio cuenta de que estaba sonriendo. En los días siguientes volvió. La primera vez solo paseó, fingiendo ojear. La segunda compró una novela vieja. Él estaba en el mostrador y le sonrió con cortesía. ¿Le gusta este género?, preguntó. Casi nadie lo elige. Lo leía cuando era joven, respondió ella con la voz ronca. Él sonrió suavemente. Entonces seguro se encontrará a sí misma en la protagonista. Ella no respondió. Simplemente sonrió. Cada conversación entre ellos era breve, pero una paz extraña se deslizaba entre las palabras. En la cuarta visita, Margaret llevó consigo el sobre de la tía Ruth. Esperó a que la tienda quedara vacía y se acercó al mostrador. «¿Usted es Michael Jameson?», preguntó. Él levantó la mirada sorprendido. «Sí, soy yo. Hay algo que necesito que lea». Colocó el sobre el mostrador. Sus manos temblaban, no por miedo, sino porque comprendía que ese momento cambiaría la vida de ambos. Michael observó el sobre y luego a ella. «¿Quiere que lo lea ahora?». «Cuando usted quiera», dijo Margaret con voz baja pero firme. «Solo le pido que mantenga la calma. Es algo que ocurrió hace muchos años». Él abrió el sobre con lentitud. Mientras leía, su ceño se fruncía, se relajaba y volvía a fruncirse. Margaret se mantuvo de pie, mirándolo leer línea por línea la confesión de la tía Ruth. El intercambio de bebés, los dos niños confundidos en el hospital, el nombre Michael Jameson que en realidad le pertenecía a ella. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el leve crujir del papel. Cuando terminó, él no habló de inmediato. Sostenía aún la carta, con la mirada perdida a través de la ventana, donde el viento movía suavemente una cortina blanca. Pasó un momento antes de que la dejara sobre el mostrador y dijera en voz baja: «Necesito tiempo». Margaret asintió sin apartar la mirada. «Yo también». Se sentaron uno frente al otro, sin añadir palabra. El silencio entre ellos no era frío, era un silencio sereno, como el que nace cuando dos almas se encuentran después de un largo camino a oscuras. Michael se levantó y sirvió una taza de té. «¿Le gustaría, o mejor dicho, mamá, quiere un poco?», se corrigió torpemente en medio de la frase. Margaret sonrió, liberándolo de la incomodidad. «El té siempre sienta bien». Bebieron juntos, el vapor ascendiendo y mezclándose con la luz dorada de la tarde. Cuando Margaret se marchó, él la acompañó hasta la puerta, sin abrazos ni apretones de mano, solo con un leve gesto de cabeza, profundo y firme. Ella se alejó despacio, escuchando el tintinear de la campanilla de la puerta cerrándose detrás de ella. Por primera vez en muchos años sintió su corazón liviano. No necesitaba promesas, ni lazos de sangre, solo aquella calma. Una calma que se sentía como el inicio de algo que aún no tenía nombre. Cuando se enviaron los documentos de la venta de la casa, todo comenzó a resquebrajarse exactamente como Margaret había previsto. Parecía que todo el pueblo podía escuchar ese sonido de ruptura silenciosa. No el de ladrillos cayendo, sino el de una fachada que se había sostenido demasiado tiempo. Ethan la llamó por primera vez esa mañana, con la voz temblorosa de pánico. «Mamá, ¿qué está pasando? Recibí una carta del abogado diciendo que estás vendiendo la casa». «No puedes». Ella colgó antes de que terminara la frase.
La segunda llamada por la tarde fue de Olivia. Su voz ya no era dulce, sino trémula, cargada de rabia. «Margaret, no puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. Estamos construyendo una vida». Ella guardó silencio y dejó el teléfono sobre la mesa. Esa noche, el aparato siguió sonando una y otra vez, con timbres largos y urgentes. Margaret no contestó. Se sentó junto a la ventana y observó los autos pasar por la calle. Las luces de los faros extendiéndose en líneas borrosas. En el pequeño apartamento, el silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Ya no había dolor, ni miedo, solo la firmeza fría de quien ha llegado al límite de su resistencia. 2 días después, Ethan apareció frente a su puerta. Su rostro estaba demacrado, con barba desordenada y ojeras de muchas noches sin dormir. Cuando Margaret abrió, él casi irrumpió dentro. «Mamá, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres de mí?» Margaret no respondió. Le hizo un gesto para que se sentara. Caminó hacia la mesa donde un sobre grueso la esperaba y lo colocó frente a él. «Deberías leer esto». Ethan lo tomó y pasó las hojas una por una. Informes médicos, resultados de ADN, la carta de la tía Ruth. Cada página era un corte, despojándolo capa a capa de la vida que creía conocer. Leía, se detenía, volvía a leer. Cuando llegó al final, las manos le temblaban. «Mamá, ¿estás diciendo que no soy tu hijo biológico?» Margaret lo miró sin rencor, solo con la serenidad de una verdad que había esperado años para ser dicha. No naciste de mí, pero te crié como si fueras mi propia sangre. Te di todo lo que tenía y tú me trataste como a una extraña. Ethan se quedó mudo. Las palabras no eran duras ni altas, pero pesaban lo suficiente para que no pudiera defenderse. «Yo no lo sabía», balbuceó. «Me equivoqué, mamá». Ella negó con la cabeza. «No digas nada más. Ya no tengo nada que perder, solo algo que debo hacer correctamente». Ethan bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre los documentos. Por primera vez desde que era niño, lloró sin poder detenerse. Margaret lo observó desde el otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas, tranquila. No lloró. Las lágrimas se le habían agotado hacía mucho. En aquellas noches en que escuchaba risas desde la sala, mientras ella estaba sola en la cocina. «Voy a vender la casa», dijo con voz firme, «porque nunca fue realmente tuya, ni de ella. Es lo único que me queda, y lo necesito para comenzar de nuevo». Ethan levantó la vista, los ojos aún húmedos. «¿Podrás perdonarme?» Margaret lo contempló durante unos segundos antes de responder suavemente. «El perdón es algo que tendrás que darte tú mismo». No dijo más. La habitación se llenó de silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y la respiración pesada de un hombre que acababa de perder su última ilusión. Cuando Ethan se levantó para irse, Margaret lo acompañó hasta la puerta, sin abrazos ni apretones de manos. Él se volvió, como queriendo decir algo, pero ella cerró la puerta despacio, con un sonido leve, definitivo. Dentro permaneció inmóvil, mirando la pared descascarada. Bajo la luz amarilla y cansada, su rostro ya no mostraba rastros de lágrimas, solo una paz árida. Sabía que de ahora en adelante su vida no giraría en torno a nadie más. Y en medio de aquella ruina había algo que se parecía por fin a la libertad. Cuando la venta de la casa se completó, Margaret no volvió a pisarla nunca más. Todos los recuerdos que alguna vez la retuvieron, las risas, las discusiones, el olor del pollo asado, el jardín donde había plantado rosales, quedaron reducidos a simples documentos.
Firmó las últimas páginas con mano firme, como quien pone el punto final a una historia que se ha prolongado demasiado. Cuando el abogado le preguntó si deseaba recibir el dinero en efectivo o mediante transferencia, ella sonrió y dijo: «Transfiera la mitad a esta cuenta». Esa cuenta pertenecía a un fondo de ayuda para mujeres víctimas de abuso psicológico. Mujeres que, como ella, habían sido tratadas como invisibles dentro de sus propios hogares. Después, Margaret vivió en calma. Por las mañanas caminaba por el pequeño mercado, se detenía en el café de siempre. Por las tardes escribía, reconstruyendo fragmentos de su pasado, no para quejarse, sino para recordar que había sobrevivido. Y por las noches, a menudo pasaba por la librería de Michael. Él la recibía con una sonrisa serena y la misma pregunta de siempre: «¿Qué quiere leer hoy, mamá?». Era su pequeño ritual. Hablaban de libros, de té, de la vida, y a veces guardaban largos silencios sin sentir la necesidad de llenarlos. Una mañana de principios de invierno, con el rocío aún sobre el pavimento, Michael la llamó para que fuera temprano. La librería todavía no abría. El aire olía a madera nueva y papel recién impreso. Él la esperaba al final del pasillo, frente a una puerta recién pintada, con un letrero tallado en madera. El próximo capítulo. «Tengo algo que quiero regalarte», dijo, entregándole una pequeña llave de bronce que brillaba en su mano. «Estoy por abrir un espacio nuevo, un lugar para leer, conversar, o simplemente estar en silencio. Quiero que tú seas la primera en abrir la puerta». Margaret tomó la llave. El metal, frío al principio, se templó en sus dedos. Lo miró y en sus ojos asomó una sonrisa suave, la de quien sabe que al final alguien la ha visto realmente. Giró la llave. El clic del cerrojo sonó apenas, pero dentro de ella fue como el preludio de una melodía. La habitación se llenó de luz. Las paredes color crema, los estantes de madera alineados a ambos lados, y en el centro una mesa redonda con un juego de té de porcelana. El olor del papel nuevo se mezclaba con el aroma del jazmín. Margaret se quedó en el umbral, respiró hondo y sintió que entraba en una versión renovada de sí misma. «¿Y cómo vas a llamarlo?», preguntó. Michael sonrió. «El próximo capítulo. Todos merecemos uno nuevo». Ella miró alrededor y su mirada se detuvo en el cartel de madera sobre la puerta. Palabras sencillas, pero claras como una revelación. Ya no había risas burlonas, ni miradas de desprecio, solo luz, té caliente y una paz que se filtraba en cada respiración. Margaret se sentó en la silla junto a la ventana, donde la luz del sol caía sobre el letrero Librería Jameson. Abrió su vieja libreta y escribió, por primera vez en muchos meses: «Alguna vez di tanto que olvidé quién era. Ahora aprendo a dar de nuevo sin perderme». Al dejar la pluma se dio cuenta de que estaba sonriendo. No era la sonrisa forzada de los años pasados, sino la de alguien que por fin vive en la casa de su propia alma. Allí ya no era la madre olvidada, ni la sirvienta en la casa de otro. Era Margaret Walker, la mujer que había reescrito su historia con las mismas manos que una vez temblaron y con un corazón que al fin descansaba en paz. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.